Muy buenas tardes, estimados participantes. Es para mí un gusto compartir con ustedes los próximos minutos de intercambio de saberes y muy especialmente sobre este tema tan interesante sobre los paradigmas en general y en particular sobre el paradigma positivista y el paradigma interpretativo. Vale la pena, antes de realizar el análisis del concepto de paradigma, conocer la raíz etimológica de la palabra, dado que ilustra mucho sobre su significado. El término paradigma tiene su origen en la palabra griega paradigma, que en griego antiguo significa modelo o ejemplo, palabra integrada por dos vocablos. Uno, para, que significa junto, y otra, deigma, ejemplo o modelo o patrón. En este sentido, tenemos que el significado de paradigma está conceptualmente relacionado con el concepto de un patrón o un modelo. Según Ferrater Mora, a la hora de definir dicho término, se parte de la concepción de Platón del uso del término paradigma en varios sentidos. Ejemplo, muestra, patrón, modelo, copia. Para aclarar el concepto, Ferrater concibe que es mejor ver el paradigma como un modelo y especialmente como un modelo eterno e invariable de que las cosas sensibles participan. Modernamente, el uso del término paradigma se afianza a raíces de los trabajos de Thomas Kuhn en su obra La estructura de la revolución científica, el cual desde sus investigaciones concibió la naturaleza de un paradigma científico y las motivaciones por la cual es desplazado el paradigma vigente por uno emergente y nuevo. Hoy en día es un valioso instrumento en la investigación desde el enfoque ontoepistémico de la ciencia. El término paradigma lo encontramos en lo económico, en lo social, en lo político y cultural. También encontraremos paradigmas en las distintas disciplinas y áreas del conocimiento. Los paradigmas no son estáticos en el devenir. Por el contrario, son evolutivos y cambian en una dinámica histórica con la creación y la evolución del conocimiento. Es una manera sencilla para su comprensión. Podemos decir, es la forma de entender las cosas, hechos, fenómenos y realidades. Es la forma que creemos percibir las realidades y modo de procesarlas en el pensamiento y comprenderlas y aprenderlas. En el campo de la ciencia y de las distintas disciplinas podemos encontrar varios tipos de paradigmas. Ustedes habrán encontrado el uso del término cuando se habla de conceptos como el paradigma conductista, el paradigma cualitativo, el paradigma cuantitativo, entre otros. Como observarán, podemos afirmar que los paradigmas son formas de interpretar la realidad y a partir de ello se investiga, estudia y observa el mundo o un área de la ciencia. En este sentido, me atrevo a decir con un nuevo enfoque conceptual que el paradigma lo podemos entender como un modelo mental, constituido por un conjunto de creencias teóricas, conceptos y supuestos compartidos por un grupo humano que le permite percibir la realidad, determinados fenómenos, hechos físicos o sociales, y de alguna manera determinar la naturaleza de las interpretaciones de la realidad. Esta concepción se asume una vez que los miembros de una comunidad académica o disciplinar o de investigadores han asimilado en forma compartida todos los elementos conceptuales producto de la investigación en el campo científico claramente articulado del paradigma. En el ámbito científico podemos entender el paradigma como un principio, teoría o conocimiento producto de la investigación de un campo científico, que servirá siempre de referencia y modelo para futuras investigaciones. Por ello, creo que se hace importante anunciar
mejor dicho, enunciar el concepto que presenta Thomas Kuhn. Él decía, logros científicos que generan modelos que durante un periodo más o menos largo y de modo más o menos explícito orientan el desarrollo posterior de las investigaciones exclusivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas planteados por estas. Ahora, como estamos ante los paradigmas científicos, los podemos entender también como un modelo mental conformado por un conjunto de creencias, concepciones teóricas y metodológicas, conceptos y preconcepciones compartidas por una comunidad científica, con las cuales estructuran una manera de hacer ciencia, un modo de conocer y conciben la validez de sus investigaciones al ceñirse a un conjunto de procedimientos socialmente aceptados por dicha comunidad. Por ello, cada paradigma es una perspectiva de cómo abordar la realidad, el objeto de investigación. Es importante aclarar que cuando decimos modelos mentales, estamos asumiendo que cada uno de los científicos construyó en su mente una red de conceptos que determina su concepción de cómo abordar la realidad, la cual la sustenta y la argumenta con los postulados del paradigma. La asume de tal manera que cualquier abordaje de la realidad fuera de la concepción que tiene construida en el pensamiento la consideramos un error, fenómeno que por lo general es el factor que bloquea nuevas perspectivas del proceso de surgimiento. El paradigma positivista está conformado por un conjunto de concepciones articuladas, en donde se concibe entre ellas que todo conocimiento es válido siempre que proceda de las ciencias empíricas. El conocimiento es alcanzable aplicando el método científico, dado que un conocimiento se valida sobre un ente concreto mientras pueda medir, predecir y aplicar de forma empírica y, en consecuencia, es explicativo. Concibe epistemológicamente que el objeto determina al sujeto y en consecuencia la realidad es posible de conocer por el sujeto conocente, dado que el sujeto conoce la realidad por medio de los sentidos, desde lo sensible, la razón y los instrumentos previstos. Como se apreciará, no conocía la incidencia del sujeto investigador en la dinámica investigativa, sosteniendo que nuestros sentidos captaban plenamente la realidad objetiva o externa sin modificarla. Por ello concibe la realidad como accesible por medio de la experiencia, y lo que es dado a los sentidos del sujeto es real, concreto y plenamente externo. Por todo ello, podemos decir que el paradigma es objetivista. Hoy en día, este paradigma tiene sus limitaciones, dado que el conocimiento en las ciencias sociales o humanas no pueden darse los fenómenos tal como se ven en las ciencias exactas o naturales. El paradigma interpretativo comprende que la realidad es dinámica, múltiple y diversa. Por ello, su propósito investigativo está dirigida al significado de las acciones humanas, a la práctica social, a la comprensión y significación. Concibe que hay una relación, una interacción entre el investigador y el objeto investigado. El propósito de la ciencia social dentro del paradigma interpretativo es revelar el significado de las formas particulares de la vida social mediante la articulación sistemática de las estructuras de significado subjetivo que rigen las maneras de actuar de los individuos. El paradigma interpretativo está estructurado por un conjunto de conceptos, concepciones teóricas y metodológicas que articula una matriz epistémica de las cuales podemos apreciar entre ellas que centra su atención en el ser humano,
como factor que incide en el proceso científico del modo de conocer la realidad. Asume que la persona conocente es determinante en el proceso de hacer ciencia. En muchas investigaciones, el hombre es objeto y sujeto de investigación, con toda la complejidad biopsicológica y ecológica que lo acompaña. Por ello, es humanista. Comprende que la realidad es polisistémica, múltiple, holística, diversa, dinámica y de una amplitud muy compleja que incide sobre los significados de la acción humana y sus efectos sociales. Por lo tanto, busca la comprensión de los fenómenos. El objeto investigado es un cuerpo ideográfico. Asimismo, concibe que todo conocimiento es alcanzado atendiendo a la develación de las percepciones del sujeto sobre la realidad, dado que la realidad es el desarrollo de los significados que el sujeto realiza en un proceso dinámico de interpretaciones de los objetos externos a su conciencia. Por ello, su epísteme es subjetiva. Bueno, concluyendo con las reflexiones finales, podemos decir lo siguiente. Primero, si observamos la epísteme de los dos paradigmas, encontramos que son opuestos uno al otro. El positivista es de epísteme objetivista, mientras el interpretativo es claramente subjetivista. Segundo, por otra parte, el paradigma positivista es cuantitativo y empírico, mientras el interpretativo es cualitativo, buscando develar significados que permitan aproximaciones a la realidad. Tercero, con estos dos elementos epistemológicos claves de sus diferencias, se deriva un conjunto de diferencias metodológicas que articulan la concepción y a la esencia de cada paradigma. Cuarto, el paradigma interpretativo rezagó al paradigma positivista como modo de hacer ciencia, dado que su perspectiva emergente amplió la comprensión de la naturaleza de la realidad, la cual estaba limitada por la epísteme positivista, lo cual no quiere decir que se anula el paradigma positivista como un modo de hacer ciencia. Bueno, mis estimados participantes, es mi aspiración que estas breves palabras hayan contribuido a aclarar estos dos paradigmas importantes en toda investigación de hoy. Muy buenas tardes, siempre a sus órdenes ante las diferentes inquietudes que puedan tener. Saludos a todos y gracias por su gentil participación.